Buenas tardes, quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores y organizadoras de esta Semana Cervantina que me han permitido participar en esta modalidad y dar a conocer los resultados de mi investigación que bueno, presenta cuáles son las presencias, relecturas y resignificaciones del Quijote en las letras de murga uruguaya en el periodo comprendido entre 1985 y 2010. Voy a compartir una presentación para dar cuenta de cuáles han sido algunos de los objetivos específicos que presentaré a continuación, que hemos podido llevar a cabo. Para esto vamos a mostrar cómo buscábamos, entre otros objetivos, en primer lugar, dar cuenta de una real presencia de Quijote en las letras de Murga Uruguaya, es decir, si existía o no. En un primer momento conocíamos de algunos libretos, pero no teníamos realmente conocimiento de una existencia, digamos, en forma prolongada. Así que bueno, en primer lugar fue esta búsqueda para dar respuesta a sí o no de esta existencia, y en segundo término, establecer, bueno, de qué forma se llevaba a cabo esa apropiación y esas reescrituras y esas relecturas de El Quijote en las letras de murga uruguaya. Importante considerar cuando hablamos de una presencia del Quijote, no establecemos ya la idea del Quijote en sí o la obra en sí, sino del mito quijotesco. Javier Pardo establece o propone que él mismo eh, no es ya, digamos, el Quijote en sí, sino que plantea que lo característico del mito quijotesco es que éste ha prescindido no solo de las aventuras, sino de la propia identidad del hidalgo, en el sentido de que la recurrencia mítica no es tanto la figura, sino las figuraciones, dice Pardo, de este Quijote, es decir, aquello que se va elaborando, y en este caso en el espacio público de lo popular, que representa la murga. Bien, para dar respuesta entonces a este primer objetivo, llevamos a cabo una búsqueda en distintas fuentes. Bueno, recurrimos a distintos libretos de murga y para eso buscamos entre distintos archivos, como ser el del Museo del Carnaval o el de DAECPU. También el grupo de investigación de Milita Alfaro ha sido muy amable en colaborar con distintos archivos referidos a esta presencia. Así como, bueno, hemos identificado a través de una revisión de la literatura en diversos artículos, libros referidos al carnaval uruguayo y la murga. Luego de realizar luego de relevar estos distintos archivos e identificar cuáles eran las presencias, pudimos observar que, bueno, existe una presencia prolongada, si se quiere, en este periodo entre 1985 y 2010, que busco presentar en lo que es esta línea de tiempo, en la que aparece en 1931 esta imagen de un tablado de barrio en el que está, bueno, representado el Quijote y el molino, pero bueno, en este caso es una imagen. Y luego la idea de Milonga Nacional de 1968, que queda fuera del rango, pero que es muy interesante porque el fragmento de Milonga Nacional es un fragmento muy conocido dentro de lo que es el mundo carnavalero. Eh, Murga es el imán fraterno que al pueblo atrae y hechiza, quizás que a muchos les suena. Pero bueno, dentro de lo que es el periodo de 1985 y 2010, tenemos presencia tanto en las presentaciones como en las retiradas y en, digamos, la parte del medio de lo que es el repertorio, que es el cuplé o el popurrí. En este caso vamos a ver que en este periodo podemos identificar tres cuplés completos eh, que tienen relación, digamos, que están dedicados al Quijote. Y estos son en 1988, dos de ellos, el de Araca la Cana y el de Contrafarsa. El de Araca la Cana es Chicoteando a Don Chicote y el de Contrafarsa va a ser Cuplé de Don Quijote. Y luego, en 2010, la murga Diablos Verdes presenta su cuplé Don Pepote de la Chacra. Digamos que en este periodo entonces tenemos tres cuplés completos dedicados al Quijote, donde aparece la figura del Quijote, donde
Aparece una analogía en el caso de Don Pepote de la Chacra entre lo que va a ser José Pepe Mujica y Don Quijote. Y en Chicoteando a Don Chicote, todo un juego desde lo cómico, en el que la figura y el centro, digamos, del argumento de la obra cervantina está presente en forma constante. Bien. Hemos observado, digamos, dentro de, bueno, esto aquí es, Aracalacán es una de las murgas donde aparece más fuertemente la presencia del Quijote, y de hecho en su disco de 1987 aparece como tapa de disco esta reproducción de lo que es el cuadro de Picasso, del Quijote. Y bueno, el disco en sí está dedicado al Quijote en 1987. Es el disco Por ser tan pocos. Aquí muestro, por ejemplo, bueno, la de Milonga Nacional, y muestro una presentación y una retirada y una referencia explícita al Quijote, tanto en lo que es la murga Los Rebeldes, en esta presentación que aparece el Quijote, como en esta retirada de Patos Crónicos de 1985, perdón, en este cuplé de 1985, que es el cuplé de José Refrán, donde aparece Cervantes como voz de autoridad a través de la boca dice, ¿no? La letra, la boca de su Don Quijote, es decir, las palabras de Don Quijote, donde de alguna manera muestra la autoridad y la fuerza que tienen los refranes, es decir, la voz popular. En sí, en la obra de Cervantes aparece a través digamos, de las palabras de Sancho, ese refranero popular permanente y esa sabiduría. En este caso, la voz popular está puesta en la murga. Bien, hemos visto cómo, y esto es muy interesante, es que tanto en la presentación del amor como en las retiradas o en el cuplé, puede ser en uno o en otro, la lectura que aparece de la obra de Cervantes, la lectura que aparece de Don Quijote, es tanto una lectura, digamos, carnavalesca, una lectura desde lo cómico, eh, digamos, derivado de la idea bastiniana de lo carnavalesco y de lo grotesco. Así que Bakhtin plantea que lo grotesco pone en el centro la vida material, esa imagen referida al cuerpo, a la satisfacción de las necesidades fisiológicas. Y esto aparece fuertemente en varias de las letras. Una que viene a la mente es Chicoteando a Don Chicote, donde Don Quijote y Sancho aparecen en escena eh, mientras Sancho está en el baño haciendo sus necesidades. Aquí aparece ese juego con el cuerpo, con las necesidades fisiológicas, con lo grotesco, la imagen que se deriva, digamos, ¿no? Bueno, esa imagen, digamos, carnavalesca, ligado a toda a todo este juego, aparece en varios momentos, en varios libretos, varias representaciones, y lo hace más que nada en los cuplés, sí, pero también hay un juego, por ejemplo, en Milonga Nacional se puede ver, ¿no? La idea de quijotesca bufonada, también hay un juego en esto de revertir el mundo y jugar con las imágenes del mundo en momentos que no son solamente el cuplé. Por otra parte, existe también, hemos observado que existe la lectura, si se quiere, romántica del Quijote. Conviven dentro de las letras de Murga una y otra. Esta idea también, digamos, que surge del planteo de Anthony Close, en tanto que Close plantea que dentro de las interpretaciones modernas de Quijote hay una tradición de pensamiento que se deriva del romanticismo alemán, y que pone el acento sobre todo en la oposición entre el sujeto y el objeto, entre la mente y la naturaleza, el espíritu y la materia, y que ve a la libertad como una necesidad. Esto lo vemos bueno, en el personaje cervantino en forma permanente, y es tomado por la murga,
sobre todo digamos, esta identificación en el que se presenta la oposición entre el héroe y la sociedad que no lo comprende, no comprende esa esencia de su espíritu elevado, ese espíritu que de alguna manera busca la justicia y busca la libertad en forma permanente. Esta imagen es tomada por la murga no solamente en las presentaciones, en las retiradas que tienen un tono muchas veces más melancólicos, un tono más melancólico, perdón, un tono que busca reflexionar o que busca un mensaje un poco más fuerte, sino que aparece también en los cuplés. Digamos que atraviesa todo el repertorio, tanto una lectura como la otra. Aquí mostraba, bueno, los tres cuplés que mencionaba anteriormente, el de Contrafarsa, el de Araca la Cana y el de Diablos Verdes. Y bueno, finalmente quisiera cerrar un poco esta idea que fue presentar algunos de los objetivos específicos de la investigación, algunos de los hallazgos y algunas de las identificaciones de cuáles son las lecturas o asociadas a qué están las lecturas que aparecen en estos libretos de Murga. Quisiera simplemente, bueno, irnos con un poco de Murga. Así que voy a compartir este videíto. Y bueno, los dejo, las dejo con un poquito de Murga, así lo cortan cuando quieran y luego, bueno, seguimos.